Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradios y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a Noches de Dakini. En este programa todos los martes estamos hablando de los temas de la cotidianidad desde la lupa del Tantra. Y bueno, esta noche, como siempre digo, estoy muy bien acompañada, pero es que hoy sí estoy bien acompañada, estoy con mi gran amiga Carolina Moreno. Hola mi Caro, ¿cómo estás? Hola Bonnie, hola a todos y a todas, buenas noches. Muy buenas noches, qué delicia tenerte por aquí de nuevo, mi Caro. En este programa que para todos los que se van conectando es la contraparte, la dualidad de un programa que tuvimos hace 15 días y en el que hablamos de la muerte. Le dimos un vistazo vital a la muerte con Zoraida Pareja y definitivamente fue un programa bellísimo en el que pudimos sacar los temas prácticos de la muerte, cómo nos acompaña desde siempre y es una parte natural de nuestra vida. Pero lo más bonito fue la reflexión a la que nos llevó al final y es que ante la muerte lo único que nos queda es vivir con plenitud. Entonces este programa es el programa de la vida. Por eso te invité, mi Caro. Sí, me sonaba. Y este programa de la vida, entonces, le hemos llamado, porque además es muy importante, vivir no es un ensayo, este es nuestro papel principal, vivir es nuestro papel principal. Entonces, Caro, pues bueno, te cuento que en este programa siempre llegan personas de otras partes del mundo, nuestros amigos ya hace mucho tiempo, también están conectados. Voy a empezar a mirar quiénes van llegando a nuestro programa. Bueno, espera que aún no veo la transmisión. Bueno, mientras, ya acá estamos. Acá estamos, voy a empezar a saludar. De otras partes del mundo, nuestros amigos. El retorno siempre se aparece. Gladys Roda Puerta, muy buenas noches y bueno, van a empezar a conectarse poco a poco a este programa en el que vamos a hacer como honor a la vida, Caro. Yo pienso que llegó el momento en el que hablar de la vida es importante en un momento en el que una pandemia tiene en shock a toda la humanidad, en el que pues a veces escuchamos noticias tan tristes que no respetan el valor de la vida, en el que pasan tantas cosas, pero también es cierto que nosotros somos protagonistas de nuestra vida y podemos crearla de la manera que nosotros queramos. Para quienes no conocen a Carolina Moreno, la voy a presentar. Carolina Moreno López es doula, terapeuta y abogada de derechos humanos. Ahorita vamos a desmenuzar todo eso, mi Caro. Acompañante de pregestación, parto y posparto, y acompañas a las familias por medio de herramientas espirituales y terapéuticas que permitan vivir los tránsitos individuales y colectivos. Entonces, a ver, Caro, ¿cómo es que una abogada de profesión, en qué universidad estudiaste tú? Yo soy javeriana. Ok, ¿y cómo terminaste de abogada a doula? A terapeuta. Bueno, hola a todas y todos. Eso es como una historia es una historia de búsqueda de sobre todo este principio de la justicia. Y
de la justicia que primero fue como una conexión con el derecho, como por medio del derecho voy a hacer justicia, y lo que me di cuenta es que estaba buscando las formas de vida justas, no era hacer justicia. Y cuando me empecé a dar cuenta de eso, dije, bueno, hay unas cosas que no son tan del derecho, porque el derecho es súper masculino, súper resolutivo. Cuando tú vas además las abogadas y los abogados tenemos fama pues de lo peor, ¿no? Como que es mejor tener un amigo o una amiga de abogado, pero no queremos nunca tener un abogado. Yo decía, pero yo me conecto como desde otro lugar, y para mí fue como el lugar de los derechos humanos y de todos los derechos, ¿no? Como de este ejercicio, ¿no? Como hacerlo vivo. Entonces, como que ahí empieza una búsqueda espiritual muy importante de mi camino, como decir, bueno, ¿yo por qué estoy aquí? En algún momento quise salir del derecho, me conecté más con la antropología, con la sociología, y cuando me conecté con la sociología me dije, claro, yo lo que estoy buscando son relaciones. O sea, la relación con el otro, no es tanto mi derecho porque yo tengo, o sea, es legítimo existir, sino es legítimo existir en la medida que me relaciono con otros. Y cuando me doy cuenta de eso, digamos, en una búsqueda, digamos, adentro de mi sistema familiar, adentro de mí, pues me doy cuenta que hay una gran medicina para mí en los nacimientos. Y por ahí me meto porque además pues soy 7 mesina, entonces digo, claro, por ahí está mi herida, y entonces empiezo como a pensar que es por ahí mi herida, ¿no? Es como una búsqueda personal, muy personal, y me doy cuenta que a mí lo que me encanta y me resuena desde adentro es acompañar esos procesos. Y ahí me encuentro una partera a la cual adoro, Alejandra Montes, y es mi gran maestra, y ella me dice, no, pero es que hay una posición que es ser dula. Y yo decía, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ser dula? O sea, ¿qué es eso? Y cuando ella me empieza a mostrar y me dice, no, es acompañar el proceso, ¿no? Como que creo que no es dar la vida, no es entregar en ese sentido, sino es acompañar, y empieza a mí a resonarme todo y digo, bueno, es por ahí. Y en ese momento dije, bueno, entonces ya dejé mi tarea con el derecho, dejemos ahí, chao abogada, muchas gracias. Y es como, no, al revés, o sea, integra todo eso, porque ahora eres acompañante desde todos esos lugares. Entonces también ahí como que entiendo por qué unos personajes, digamos, del derecho no me funcionan a mí, como el estar ahí peleando, la que quiere litigar o la que quiere como el lugar del poder, sino la que quiere acompañar procesos. Y pues es extraño como uno pensarse como desde el derecho sin que tengas que representar a alguien, sino acompañar a alguien. Y en eso, digamos, como cuando trabajé con víctimas del conflicto armado, yo decía, claro, ellas me están enseñando más de lo que yo vengo a darles. Y ahí me di cuenta que la compañía era como lo que ellas necesitaban, era una traducción que es muy similar a lo que yo hago cuando acompaño al parto. Es como una traducción, pero la sabiduría está en ellas. Yo en ningún momento como que tomo ese lugar de, mira, te voy a enseñar y esto se hace así, porque es lo mismo que pasa en el parto. Yo no le enseño a nadie a parir, sino sencillamente observo, contengo y digo, ok, con razón, estaba buscándome y encontrándome en el derecho, y estaba también buscando y encontrándome en ser dula. Entonces ahora, digamos, esta Carolina que ven hoy es una Carolina mucho más integrada, diciendo, además de ser terapeuta, además de ser dula, también soy abogada, y todo eso en un mismo paquete que está pues también saliendo cada vez a la luz y también a la oscuridad en la medida en que sea como lo necesario en el momento. Claro que sí. Caro, de todo lo que nosotras hemos hablado, porque como decía en un principio, pues somos amigas y compartimos un resto, pues yo también soy 7mesina. ¿Cómo se da esa sanación de ese ser prematuro a venir a acompañar el nacimiento de otros? ¿Cómo es ese clic? Yo creo que el clic es en el lugar donde yo comprendo que es el momento perfecto para haber nacido. Sí, como que no forzo en ningún momento ni me siento frustrada por no haber nacido a las 40 o a las 39 semanas, como el libro lo dice, como la mente lo dice, sino cuando empiezo a comprender, y digo empiezo porque uno abre esa puerta y empieza como niveles, ¿no? Dice, claro, soy 7mesina, claro, y entonces necesitaba verme en ese tiempo. Además, mi mamá en los primeros 3 meses no se da cuenta que está en embarazo. Entonces realmente mi embarazo
o sea, el embarazo cuando mi mamá estaba, yo estaba dentro de mi mamá, fueron 4 meses. Entonces yo decía, uy, no, pero esto fue como muy rápido. Sí, como, pues, ¿por qué tan rápido? O sea, como además, o sea, además ni siquiera era como de que me escondió, sino que ella no se enteró. Entonces creo que ahí yo me conecté primero con los tiempos perfectos, como decir, bueno, si yo nací en estas semanas, es porque realmente era el momento preciso. Mi sabiduría de adentro me decía, tengo que nacer en este momento, sin juzgar a mi madre, además también como en una posición de, este fue mi proceso, pero además también como en una conexión con esto de la lucha, porque ser abogada me puso mucho, además, digamos, mi contacto principal con el derecho fue desde los derechos humanos, y está siendo, y con los derechos de las mujeres, entonces es desde la lucha, ¿no? Entonces mi feminista como que se alimentó mucho de eso, yo decía, claro, es la lucha. Cuando me di cuenta que dentro de la gestación yo estaba luchando por mi vida y me estaba tomando del útero ahí diciendo, ya casi, ahí dije, claro, tiene todo el sentido que haya sido 7 mesina, porque la lucha cesó y cuando la lucha cesó, pues fui, ¿sí? Y pude, digamos, pasar de hecho fue pues por cesárea y demás, y además después como que entendí también que ni siquiera fue como una cosa de tienes peligro de morir, sino que fueron unas malas cuentas, digamos, en mi época no habían tantas ecografías, entonces era más o menos como, o sea, mi mamá se enteró como a las 12 o 11 semanas de que estaba en embarazo, el médico hizo mal las cuentas, mal entre comillas, digamos, como que no era nada al azar, pero él juró que yo ya estaba a tiempo, que yo ya tenía unas semanas para nacer. Y cuando nazco, lo primero que el médico, digamos, dice es como, ay, ¿será que tiene los dedos juntos? Porque es como un síntoma que uno puede tener en ese momento. Los pulmones los tenía, afortunadamente, digamos, biológicamente los tenía desarrollados, pero era como estaba lista. Si no hubiera llegado a la semana 39, ¿no? Como que ahí hago el clic y digo, y entonces digo, con ya mi labor de dula es como cada parto es en el tiempo perfecto. Y ahí me rindo a reconocer ese tiempo perfecto y esa sabiduría de quien viene a la vida, de quien la transporta como madre y del contenedor que es la familia. Entonces como que ahí digo, claro, ahí hay una sabiduría como que nos rodea y que muchas veces no vemos, porque vemos solo como la meta de llegar a las 39 semanas o llegar a las 40 semanas y de resto no leemos el contexto. Entonces creo que a mí eso es lo que me hace todo el clic. Wow, ok. Pues bueno, mi Caro, mil gracias. Te cuento que se siguen conectando otras personas. Está Carol Joana Rodríguez, está Leonor Adriana Sánchez. Bueno, resulta que este programa siempre comienza, y tú lo sabes, con la pregunta de la noche. Y en la pregunta de la noche traemos un texto, una frase de alguien que haya dicho algo relativo al tema de la noche. Hoy traje al señor Eckhart Tolle, autor del Poder de la Hora, y él dijo lo siguiente: cuando te bañas, piensas en el desayuno. Cuando desayunas, piensas en el trabajo. En el trabajo, piensas en la salida. Saliendo, piensas en llegar a casa. Estando en casa, piensas en el día de mañana. Hoy no has estado en el presente. Hoy no has vivido el ahora. Te estás perdiendo la vida misma. ¿Cómo te suena eso que dijo el señor Eckhart Tolle? Wow, pues justo con el tiempo perfecto es ahí donde se da llegar a la vida, ¿no? Como que en la gestación todo el tiempo estamos pensando en el momento del parto. En el parto estamos pensando cuando salga el bebé. Y cuando sale el bebé estamos pensando, uy, ¿cómo va a crecer? ¿Quién va a ser? No sé qué. Como que el parto como canal, digamos, de mucha información biológica, energética, espiritual, nos pone a situarnos en el hoy y en el ahora. Y eso es algo que no lo vivimos regularmente en nuestra vida, ¿no? Como que últimamente se habla mucho de estar presente, estar en el aquí y en el ahora, y uno muchas veces, no sé si les ha pasado, pero se ponen a pensar, uy, ¿cuándo estuve en el aquí y en el ahora? ¿Qué es el aquí y en el ahora? Y pues cuando vinimos al mundo, sea un parto vaginal o un parto por medio de cesárea, sea por donde fuera que llegáramos, en ese momento estábamos presentes. Y tan presentes estábamos que tomamos el aliento de la vida y dijimos, ¡oh!
llegamos, ¿no? Y fue como ahí dijimos, este es el aquí y el ahora. Y creo que para mí es muy bello como conectar con esta sabiduría del aquí y el ahora, porque lo queremos conectar desde la mente. Entonces, ¿cuál es el aquí y el ahora? Entonces, el aquí y el ahora, mi aquí y el ahora puede ser lleno de expectativas, ¿no? Entonces, yo en el aquí y en el ahora quiero estar así, ¿no? Quiero vestirme así, quiero relacionarme así, y de repente se me olvida el cuerpo. Y el parto es puro cuerpo, es purito cuerpo, ¿no? Y es purito cuerpo que te pueden estar diciendo, haga hacia allá, mueva hacia aquí, respire así, y tu cuerpo te va, si lo escuchas, si estás ahí, pues como que te va diciendo. Y tan es el aquí y el ahora que das posibilidad a que nazca otra vida a través tuyo. Entonces lo que me da esa frase es como la sabiduría que parece tan abstracta y como tan elevada, como a cosas muy concretas que son como nuestro nacimiento. Que quién se acuerda del nacimiento, a veces ni la mamá, o sea, porque es que ha sido como tan esperado ese momento que pasa y es como, uy, de repente me vi y estaba ya lactando y no me acuerdo de nada más, porque es tan poderoso ese momento que se va así de rápido, o sea, como llega, así de fulminante, se va. Entonces creo que hay mucha sabiduría ahí que nos enseña mucho el desapego también. Nos enseña que el aquí y el ahora no lo podemos atrapar. No es como vamos a ponerlo en esta cajita y así luce, sino está aquí y se fue, está aquí y se fue. Y eso es lo que o sea, como que creo que nos confronta tanto en nuestro cotidiano. Claro que sí, a mí me encanta porque tú siempre estás hablando desde ahí. O sea, tú todo lo ves como la lupa a través de la cual miras el mundo, como la mía es el Tantra. Yo, ¿cómo leo esta frase y por qué la traigo? Yo lo que siento es que vivimos tan afanados por el futuro, tan confrontados por lo que pasó en el pasado, que nos la pasamos perdiéndonos el regalo que nos trae el presente. Entonces, la vida está sucediendo aquí y ahora. La vida no es eso que va a suceder, o sea, la vida es lo que sucede ahora mientras tú haces otros planes. Más o menos eso. El cartón nos está diciendo algo muy real, es que yo lo veía y es muy bonito como dice, estás desayunando y estás pensando que vas a almorzar. Estás almorzando y estás pensando la cena. ¿Por qué no te disfrutas cada momento presente? Entonces, basados en eso, quise también traer como esto de ¿qué significa para ti ser protagonista de tu vida, Caro? ¿Qué es lo que eso significa para ti? Yo siento que tiene mucho que ver con la frase que nos dijiste al inicio, porque cuando te pones en primer lugar, te ves, ¿no? Como hacerte protagonista. Es muy fácil ver los protagonistas en otros, ¿no? Como que nos encanta prender Netflix y ver cada serie, cada película, decir, este es el protagonista, el antagonista, pero cuando nos miramos es como, wow, yo soy la que estoy habitando esto, ¿no? Como que yo soy la responsable, y no en términos de carga, sino en términos de, yo decidí venir acá. Y cuando nos ponemos en ese lugar, yo siento que nos hacemos cargo de un montón de cosas que no tienen que ver con solo recordar o con visionar, sino bueno, yo estoy aquí, estoy en este momento, ¿qué voy a hacer con lo que tengo? ¿No? ¿Qué voy a hacer con lo que soy? Y en esa medida creo que nos pone en un lugar también súper compasivo con nosotros mismos. Y de pronto, digamos, como a las personas que son muy espirituales, es como, claro, es desde el lugar de la decisión del alma. Pero quienes dicen, ¿cuál alma ni que nada? Yo estoy aquí, este es el cuerpo que tengo. O sea, a mí hábleme del cuerpo, es como, voy a reconocer este cuerpo, ¿no? Como que todo me habla. Y ahí coincido contigo que ese lugar es súper tántrico, porque no es como en abstracto la idea que tengo de la vida, la idea del protagonista o la protagonista que quiero ser, sino bueno, ya estoy aquí en este cuerpo.
¿Y qué vamos a hacer con él? ¿Sí? Como ¿qué nos está llamando este cuerpo? Ah, es un cuerpo enfermo. Ah, ok. ¿Y la enfermedad qué me está diciendo? Es un cuerpo joven y sano y maravilloso y atractivo. Ah, me está seduciendo. Sí, como que creo que ahí es empezar a ver esos lenguajes sutiles de lo que está en este momento. Y no es desde lo que tenemos, porque ojo, también es muy fácil atraparnos en eso de lo que tengo, ¿no? Porque es el primer lugar que más allá de la supervivencia ya respiramos, ¿no? Entonces ya pude respirar. Y ahora tengo una mamá y un papá, o tengo una casa y tengo un carro. Y es como, no, pero igual así tenga una casa y un carro y un papá y una mamá, uy, resulta que de pronto nací sin pierna. Wow, ¿eso qué es? ¿No? Como que me dice a mí de mí. Y creo que ahí también se nos enreda un montón como los prejuicios, como entre la expectativa y lo que yo no fui, ¿no? Entonces como la insuficiencia. Entonces, no, el protagonista que quiero ser es el multimillonario, divina, espectacular, que todo el mundo desea, y me veo y es como, uy, no soy eso. Entonces se te cae todo ese escenario como de ilusión y te pone a verte literalmente en primera persona, en el yo estoy aquí y yo soy. Eso es como lo que me invita mucho ese lugar de protagonismo. Claro que sí, mi Caro. Y ahí entonces estamos hablando de la importancia del autoconocimiento. Muchas de las prácticas espirituales de meditación o diferentes sistemas, porque hay muchas maneras de llegar a lo mismo, pero siempre se están haciendo la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Y quién soy yo? Es tal vez la pregunta más importante de nuestras vidas. Lograr entender cuáles son las características de mi rol como protagonista y autoconocerme. ¿Y sabes qué creo yo? Sacarle partido. Entonces, si esa protagonista que yo soy tiene un deseo de hablar y de contar estas cosas por radio, pues asumirlo en algún momento de la vida es tomar responsabilidad de eso. Yo lo que quiero es que esta noche pensemos en que, mira cómo era la invitación al programa decía, respiras un poco, sobrevives al tiempo, te distraes afuera y a eso le estás llamando vivir. Vivir implica tener el coraje de atreverte a desempeñar tu papel, de ser el protagonista de tu vida, asumir tu lugar en el universo y hacerlo con autenticidad y pasión. Entonces, hablando del autoconocimiento, realmente yo sí les digo a las personas que están conectadas que buscarse y buscar herramientas es lo mejor que podemos hacer cuando realmente ya entendimos que la vida es un hecho y que es lo más importante que tenemos. O sea, no hay nada más importante que estar vivos, que estar respirando, que estar con salud. No hay don más preciado, no hay, de verdad, o sea, el valor que tiene la vida es muy grande y sobre todo lo entendemos después de echarle una mirada a la muerte. ¿Cuál fue tu insight más profundo del programa pasado con Sora, Caro? Fue un insight muy interesante que otra vez trayendo a Aleja, es algo que ella nos dijo desde el principio cuando nos formamos y es como en el momento del nacimiento está tan presente la vida como está la muerte. Sí, no hay un lugar protagónico de la vida en donde no esté la muerte, porque precisamente venimos a experimentar una dualidad en la tierra. Por eso elegimos la tierra, ¿no? Como por ese gozo de ver la dualidad y de reconocerla, de darle un lugar. Y esto, digamos que yo lo siento mucho en toda mi vida, pero como en mi quehacer de dula, cuando una madre o una mujer reconoce que puede morir en el parto, es una cosa como, claro, yo no solo estoy haciendo canal para la vida, que es como todo lo positivo, digamos, si lo quisiéramos poner en un lugar, sino también puedo morir, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la visita de la muerte está ahí? De hecho, en los partos es la energía que está más presente.
¿no? Es como que uno diría, ah, no, es la vida porque viene el bebé o la bebé y porque todos estamos celebrando la vida. Claro, hay una muy fuerte presencia de la vida, pero como es blanco, es negro, ¿sí? Y en la Tierra estamos viviendo esa dualidad. Entonces, cuando unimos las dos cosas y vemos que la vida no es que sea la vida ni la muerte es un castigo, porque hay personas que la vida les parece un castigo, como a personas que les parece la muerte un castigo. Cuando no vemos en esa dualidad de castigo y premio, podemos decir, ah, claro, yo entrego la vida, estoy entregando mi vida para vivirla o para morir a ella. Y creo que ahí hay un insight muy bello de reconocer que estamos aprovechando hoy, como lo que tú decías ahorita del sacarle provecho. ¿Sí? Es como si uno se da cuenta que está aprovechando el día a día, pues como dicen por ahí, llega la pelona y pues uno no le debe nada, ¿sabes? Como que llega la pelona y te entregas, no porque no quieras la vida, ¿no? Como que no es ese desapego de no me importa la vida, sino me importa tanto la vida que puedo verte muerte y decir gracias por llegar, es mi momento y me voy. Porque fíjense que también entregarse a la muerte es una pelea. O sea, yo me pongo a ver a mis abuelas, o sea, mis abuelitas que son un referente muy importante en mi vida, como mujeres y como grandes poderosas en mi familia, y le pelean a la muerte. ¿Por qué? Porque no, todavía me falta hacer esto en la vida, no, todavía no, es que yo no estoy tan castigada, o sea, como que hay una necesidad de sacarla del sistema, de decir no existe, pero cuando la incorporamos, incluso no solo como viéndola como una posibilidad propia, sino como la muerte ha habitado nuestros sistemas familiares, decimos, ah, claro, la hemos tenido más cerca de lo que nos imaginamos y que ahí digamos como que creo que lo que tú decías de la pandemia, pues nos mueve un montón, porque nos dimos cuenta que era pandemia no porque la gente estuviera enferma, no es porque todo el mundo estuviera, digamos, como en su sistema respiratorio, digamos, dañado, complicado, sino porque empezó a morir la gente. Y cuando empieza a morir la gente, ahí nos decimos, ¡ah! Oh, por Dios, esto es como serio. Y ahí decimos, claro, porque la muerte también existe. Y porque, ahí sí, como el filósofo carrelero, nadie es eterno en el mundo. Nos transformamos, ¿sí? Y al transformarnos, pues nos tenemos que desapegar de algo que pensamos que es vida y de algo que pensamos que es muerte. De acuerdo, Karen. Entonces yo creo que la primera pregunta, y es que hoy el programa es bastante profundo porque es hablar acerca de la vida, pero ¿respirar para qué? Finalmente, no es ni siquiera por qué, porque para qué preguntarse por qué llegué aquí, o sea, ¿para qué? Más bien, ¿para qué estoy aquí? Y ahí es cuando yo pienso, no todas las personas están para tener un propósito de vida gigante y no todos quieren escribir libros, ni todos quieren sembrar un árbol, de hecho no todos quieren tener un hijo, pero claro, yo sí siento que vivir con intención o encontrar un propósito de vida le da un sentido que definitivamente es mucho más fuerte y más vibrante. ¿Tú cómo ves el tema del propósito de vida y que haya tantas personas que no crean en él? Yo siento que, así como lo que decías ahora, lo han engrandecido. Esto pasa igual como un poco lo que decía también hace 15 días Zoraida, y es como cuando te conectas con vidas pasadas, entonces quieres ser el gran emperador o la gran bruja o María Magdalena o Jesús o digamos ser unos grandes maestros. Pero si alguien te dice eras un mendigo o eras la escoria que nadie vio, uno dice, uy, no, eso yo no lo quiero ver. Uy, no, déjeme ahí, yo quería ser el gran transformador, ¿no? Y conecto eso porque creo que realmente el propósito de vida en nuestros tiempos se conecta mucho como con el propósito del ego, como con el propósito de la meta, ¿no? Entonces, mi propósito de vida es transformar el mundo. Mi propósito de vida es ser el presidente o la presidenta.
un país. Mi propósito de vida es así, como que lo vemos gigante, ¿no? Y se nos olvida preguntarnos, bueno, desde el lugar en donde estamos, que eso era un poco lo que también traías ahora, y es desde donde existimos, ¿cuál es el propósito? ¿Sí? ¿Cuál fue la voluntad que tuvo nuestra alma para llegar ahí? Y no significa que sea menos o más que el otro. ¿Sí? Como que en una existencia tan jerárquica como la tenemos nosotros, parece que hay unos propósitos de vida más chéveres, ¿no? Como la escritura del libro, el famoso, o sea, como que estamos llenos de eso, pero ¿qué tal si el propósito de vida es habitar el lugar en donde nos encontramos? Y te lo digo porque parte mucha, o sea, creo que el 80% de mi búsqueda espiritual es como habitarme como Carolina Moreno López, o sea, como la hija, la hermana, la sobrina, la amiga, porque claro, para mí era más fácil ser la mamá de mis papás, la abuela de mi abuela, la abuela de mi hermano, o sea, habitar el otro es súper fácil, ¿no? Entonces, claro, ahí haces esto, ahí haces lo otro. Cuando empiezo a decir, bueno, voy a habitar a la Carolina en ese sistema, digamos, para mí fue muy, muy aclarador el sistema familiar, porque me daba razones jerárquicas, ¿no? Como hay personas que no se conectan desde ahí, pero pues yo también además con la conexión que tenía del derecho, pues tenía una jerarquía en mi cabeza. Entonces, cuando llego al sistema familiar y digo, resulta que yo soy la chiquita. Oh, por Dios, pero como así que la chiquita si yo soy como muy grande, o sea, pero a ver, o sea, ¿cómo voy a evitar esto? Cuando me coloco en ese lugar que lo he peleado y a veces también me sigo saliendo, y o sea, esto no es como, ya llegué y qué maravilla, como me siento de maravillosa aquí, digo, ahí está mi propósito, ¿no? Como siendo la hija de mi mamá, la hija de mi papá, la nieta de mis abuelas y de mis abuelos, y ahí digo, claro, lo grandioso que tengo que hacer, que parece el propósito, y entonces no soy el propósito, no, pues el propósito es habitarme. Y cuando me puedo ver ahí, es como, ok, ¿cuán difícil es? Porque me encantaría habitar los de los otros. O sea, es como la tentación más grande, como esto de más fácil darle el consejo al otro que uno hacérselo, ¿no? Uno puede ser experto consejero, pero vaya uno a aplicárselo. Entonces creo que ahí se desinfla esa idea desde la cabeza de el gran propósito y te pones a buscar en lo cotidiano, ¿no? Como que muchas veces entonces hacemos visualizaciones, ¿no? Entonces imagínate lo grande que eres y lo poderoso. Claro, eres poderosísimo porque existes, porque respiras, nuevamente como en la invitación. Si respiras es porque algo poderoso te hizo quedarte ahí donde estás. Y entonces muchos pacientes me dicen, no, pero es que entonces es que yo, o sea, el abandono, yo no tuve papás, o sea, como que todos los traumas, ¿no? Y entonces, ¿qué poderoso ahí es de eso? No, pues el poderoso es verte que estás ahí y reconocer el lugar ¿para qué? Para relacionarte con el otro, porque tampoco es como, mi propósito es para engrandecerme y listo, sino para relacionarme con el otro, porque vinimos fue a relacionarnos, o sea, no vinimos, nadie es ermitaño, y menos en este tiempo, incluso en la pandemia no pudimos ser ermitaños, o sea, mira las redes sociales, o sea, nos mandan a relacionarnos. Entonces es como, desde este lugar que parece ser como tan individual, me relaciono con el otro y me doy cuenta en qué lugar estoy. Entonces creo que ahí está lo poderoso del propósito de vida y ahí se van cayendo las cosas que no son reales del propósito de vida, ¿no? Como que, claro, hay personas que tienen un propósito de vida de impactar, o sea, de llenar una página en el libro de la historia de la humanidad. Hay personas que lo tienen, pero otras el impacto es llegar a una persona, aunque sea una. Y con eso, o sea, con que llegues a ti misma, eso ya es un propósito. Entonces creo que bajándole como la intensidad de ese propósito y llenándonos también ahora a propósito de la pandemia y demás, como esto de reinventarnos, ¿no? Entonces reinventémonos, ¿no? Entonces hagamos todo esto para hacer grandes cosas en la vida. Pues grandes cosas puede ser llegar a decir uno, ¿dónde estoy? ¿Y dónde me puso la vida? Y desde ahí decir, este es mi aporte a la humanidad. Porque si todos estamos conectados,
Pues yo lo que sea que estoy aportando, bondad, amor, paciencia, rabia, lo que sea que estoy aportando, lo estoy aportando a todo el mundo. Entonces, como que hacerse, también creo que es una herida muy grande que tenemos de hacernos parte de la humanidad, ¿no? Como que es más fácil vernos en guetos, es más fácil vernos en individualidades, pero cuando nos damos cuenta que lo que hacemos individualmente, aparentemente individual, impacta a los otros, ahí es donde la respiración cobra todo el sentido. Y es como, yo no respiro porque tenga 1 metro cuadrado de aire, yo respiro porque las plantas transforman ese oxígeno que estoy tomando y yo emito CO2 para que ellas lo transformen, y luego estoy al lado de una cantidad de seres humanos que también hacen su trabajo. Entonces, como que la interconexión ahí es clave para uno decir, ok, yo existo no solo porque yo necesite ser poderoso, porque yo quiera trascender en la vida y tener una página en la historia, sino porque yo tengo una conexión con la humanidad. Y ahí es otra forma de ver, o sea, es otra forma. Definitivamente, Caro. A mí me encanta hablar contigo porque siempre llegan como, pues no sé, ideas distintas a las que a mí se me habían ocurrido inicialmente. Porque cuando yo pienso en el tema del propósito de vida, casi siempre lo que siento es que podemos hablar de nuestros dones. Y nuestros dones como esas cosas que hacemos bien, esas cosas que son tan cotidianas a veces y que todo el mundo te dice, oiga, a mí me encantan sus arepas, por decir algo. Y eso tal vez es tu aporte a la humanidad. Tener el arte de hacer las mejores arepas del mundo. Es que no tiene que ser, como dije en un principio, esto de ser el más erudito o ser el cantante archifamoso, etcétera, sino el poder darle al mundo lo mejor que tú tienes, o sea, desde ahí. Pero me encantó algo que dijiste, y es que definitivamente no tiene que ver con el querer impactar multitudes, sino con el que yo me estoy gozando mis arepas, y si en ese camino alguien quiere venir y comerse una muy rica arepa, pues entonces va a ser muy chévere. Con que impacte a una persona, ya, si hay multitudes que quieren arepa, eso es otra cosa. Pero me parece que es muy importante como esas preguntas. Primero, el quién soy. Segundo, el para qué respiro. Y tercero, pues, si este mundo lo puedo dejar mejor de lo que lo encontré, de alguna manera, pues está bonito, ¿no? Yo sí creo que es por ahí. Bueno, vamos a ver qué nos están diciendo por aquí. No, nos estaban saludando un poco las mismas personas. Pues claro, hay un tema acá que me encontré en el libro de la maestra de Tantra para ya empezar a hablar de gestación como tal. ¿Por qué estamos hablando de gestación en un programa que decía que teníamos que ser los protagonistas de nuestra vida? Yo creo que en ese asumir nuestro rol, como protagonistas de nuestra vida, nosotros mismos nos gestamos como tal. Nosotros mismos podemos ser partícipes de esa construcción de nuestra vida y manifestar lo que queremos. En el libro La maestra de Tantra de Diana Prem Chakti, nuestra amiga, que le mando un beso gigante, ella decía lo siguiente: hoy sé que cuando se gesta el hijo, lo hace también la madre, y que durante este periodo metamórfico se abre una posibilidad profunda para escuchar el corazón esencial. Mi cuerpo se transformó para cuidar la creación que crecía en mi interior. Me sentía una con Dios. Nunca, ni de niña, me había sentido desde el cuerpo tan unida con el misterio. Como el creador, yo era creadora de mi vida. Mi ego se desvanecía ante la experiencia de sentir la fuerza de la vida cocinándose en mi vientre. Mi ego se desvanece cuando estoy gestando. ¿Cómo sientes este texto de Diana Prem Chakti acerca de la gestación? Pues que está muy conectado con lo que estábamos hablando, porque fíjate que la gestación es demasiado visible. Y la gestación física te transforma, ¿sí? Como que te lleva a físicamente verlo, ¿no? Como que a darle un lugar, a reconocer que en ese momento, en esas 40 semanas o las semanas que sean,
tú estás en el rol de madre. Y cuando estás en el rol de madre, te estás ubicando. Pero no te estás ubicando para decir cómo me llego, o sea, soy solo canal y ya, sino estando en mi lugar, haciendo mi trabajo, gestando, yo realmente puedo impactar mi vida, impactar la del otro. Y es exactamente como esa relación, porque no es solo canal de esto, esta vida se está desarrollando a pesar o sobre mí, sino yo también la alimento, yo también la nutro, yo también soy canal para. Y ahí es muy bonito como esto que dice Shakti sobre sentirse parte de Dios, porque es como, yo creo. ¿Sí? No es como de creer en un abstracto, sino que esto que estoy hoy tomándome, esta agüita que me estoy tomando hoy, no solo me está alimentando a mí, que parece ser obvio mi cuerpo, sino que si yo me alimento bien, me nutro, puedo alimentar la vida de otro. Y ahí es cuando como que se muestra muy claramente que es, claro, es ahí donde sí soy creadora, donde soy parte de Dios, pero no soy creadora porque yo quise este hijo y yo voy a ser la mejor mamá y este hijo va a pesar 4.000 gramos. No. Es porque tu cuerpo te está pidiendo, tú le estás respondiendo y vas a dialogar con ello. Entonces, fíjate que es como un diálogo de plena observación. O sea, por eso, por ejemplo, también las gestaciones hacen que tú pares, ¿sí? Hay mujeres que las ponen, por ejemplo, a no salgas, o sea, tienes que quedarte en la cama. Y es como, ¿pero por qué si no estoy enferma? Es como, no estás enferma, pero no estás atendiendo a eso que está pasando en tu momento. Y si no estás atenta a eso, nada de la magia sale. ¿Sí? Es como realmente esa co-creación no es solo por voluntad no es voluntad de la mente, sino es voluntad de lo que se quiere crear y de además la intención de hacerlo creadora en el lugar que estés, ¿no? Entonces, si eres madre en ese momento, eres canal, ¿qué tienes que hacer? Listo, es darle un lugar al hijo, porque no puede ser, ese hijo no puede ser ni tu papá, ni tu hermano, ni nadie, es tu hijo en ese momento y hacerlo claramente ahí. Entonces creo que eso nos sitúa un montón y además nos pone muy claramente como en el reconocimiento de que gestarnos, o sea, este verbo que parece que es gestar hacia afuera, nos está gestando hacia adentro, ¿no? Como que uno le pregunta a cualquier mujer que ha gestado un hijo que nació o que no nació, o sea, no es solo que esté en vida y que tú lo puedas ver crecer, sino muchas mujeres que han accedido a la interrupción voluntaria del embarazo o que tuvieron un aborto inesperado y dicen, yo sentí como mi cuerpo se cambió. Sí, como que lo más visible y tangible para nuestra realidad en 3D es como, es el cuerpo, pero uno no vuelve a ser la misma, ¿no? O sea, como que realmente no vuelves a ser la misma, no solo porque como que te impulsa el cambio, sino porque realmente lo que te está diciendo es, claro, tú no vuelves a ser la misma porque te diste cuenta de ese gran poder que tienes. Y ese gran poder es el que te acerca a Dios o a la divinidad, como cada persona lo quiera probar. De acuerdo. Y me parece súper importante también ahí traer como la aclaración. Yo no sé qué tantos hombres están conectados, pero este no es un programa solamente para mujeres, ni porque estemos hablando de gestación, porque la gestación también puede ser de proyectos, de sueños, de diferentes cosas que podemos construir. Entonces, este tiempo en el que ese verbo de reinventarse se volvió ya hasta aburridorcito, lo que sí pasó y sí creo que podemos seguir haciendo, porque pues todavía es una oportunidad de gestar lo que queremos hacer, gestarlo ahora para que sea nuestra realidad mañana. Entonces, claro, en este tema de ser partícipes y protagonistas de nuestra vida, ¿cómo lo encajas tú con este tema de la gestación? Yo creo que hay una intención. O sea, primero hay como la intención de, si tú estás gestando, sea un proyecto, y estoy totalmente de acuerdo contigo, digamos, me fui al ejemplo biológico,
que además es súper abstracto para los hombres, es como, pues yo nunca he tenido una vida adentro, o sea, como pues yo soy papá cuando me doy cuenta que el bebé sale y lo toco, ¿sí? Como que en últimas es súper abstracto. Y pasa lo mismo con los proyectos, ¿no? Como que los proyectos uno dice, sí, tengo una idea y lo quiero hacer, y es bueno, esa idea que te pide, ¿cuál es la nutrición que te pide esa idea? ¿Para qué? Para concretarse. Entonces voy a gestarla. ¿Qué significa gestarla? Cuidarla, nutrirla. Decir, si esto es realmente lo que me está poniendo hoy, aquí y ahora, y es la oportunidad que quiero, digamos, como enfocar en mi vida, yo cómo lo estoy nutriendo, porque hay ideas maravillosas, uno tiene ideas, o sea, brillantes, o sea, es como, ¡ay! Que esta idea que es tan maravillosa, pero si tú no la cuidas, es como una planta. Si tú no cuidas esa idea, pues claro, hay plantas que tú tienes que cuidar un mes, o sea, un tomate se demora 6 meses en salir, pero hay plantas aromáticas que se demoran 2 semanas. Y uno dice, wow, claro, es un reconocimiento a esos ritmos y a los cuidados que necesitan esos ritmos. ¿Qué significa eso? Pues si yo tengo una idea y estoy gestando una idea, pensemos cómo la estoy cuidando. Ah, no, yo la dejo ahí, la escribo, se la entrego a alguien. Hay personas que dicen, yo todas las ideas brillantes que tengo, alguien más las desarrolla. Ay, no, es que sí, todo se me fuga. Y es como, bueno, ¿y qué inversión de tu tiempo, de tu pensamiento, de tu cuidado le pusiste a esa idea? Ah, no, pues yo dejé que estuviera ahí. Y ahí la tierra es muy sabia. Como que uno dice, si uno pone una semilla, por más resistente que sea esa semilla, necesita agua, necesita viento, necesita que uno le mueva la tierrita. Entonces no es tanto como que la vida me da super ideas y esas se me esfuman, sino preguntarnos cómo estamos cuidándolo. Entonces creo que ahí es un dato muy interesante para quienes están gestando, por ejemplo, grandes ideas que nuevamente no son ideas de salvar al mundo, ¿sí? Pueden ser las ideas de salvar al mundo, pero no tienen que ser en esa magnitud. Puede ser, yo tengo una idea de hacer un producto que le va a llegar a las niñas de entre 3 y 4 años de Bogotá. Es como, esa es una gran idea. ¿Por qué? Porque las va a permitir crear, no sé qué, listo. Y yo ahí la dejo meses y años y después digo, ay no, pero esa idea no fue realmente buena. No, pues la idea fue muy buena, pero si tú no le das cuidado a esa idea, pues nunca va a gestarse. Por eso la gestación tiene un tiempo. La gestación, o sea, no es solo como, ay, ¿por qué son 40 semanas? Porque en algunos animales es más tiempo, porque todo toma un tiempo, rápido o despacio, pero tienes que tener una fijación ahí, como, claro, entonces si yo quiero que esta idea se desarrolle en el próximo mes, pues claro, yo tengo que decir, ¿quién la voy a hacer? ¿Cómo la voy a hacer? ¿Qué recursos disponibles tengo? ¿No? Que eso es lo que hace por eso las madres que gestan se cansan, porque aparte de todo lo que está pasando en su cuerpo, de pues, no sé, lo normal del cuerpo, digamos, como comer, digerir, etcétera, está el cuerpo poniendo la atención en esa vida y dándole a esa vida el lugar que ya se dio, pero nutriéndola. Entonces así estamos también con nuestros proyectos. A veces dejamos proyectos muy abandonados y decimos después de los años, uy, esto hubiera sido tan bueno, pero nunca le di cuidado. Entonces ese cuidado es muy importante. Claro que sí. Mira cómo está súper bonito lo que estamos dejando ahí para todas las personas que están conectadas y que de pronto estaban con el celular así, es que un programa que se llama que esto no es un ensayo y que vivir nuestra vida es nuestro papel principal. Y se encuentran con todo esto que estamos conversando y yo quiero que recuerden entonces que esas ideas, esos proyectos, tal vez esos sueños que tuvieron de niños o algo así, hay que gestarlos, hay que nutrirlos para que la vida de alguna manera te pueda dar como una satisfacción. Yo ahí creo ya que viene el pedazo entonces en el que parir eso, cuando ya llega y definitivamente tú naces, yo siento que nosotros nacemos 1000 veces. Muchas veces estamos terminando ciclos y renaciendo.
todo el tiempo lo estamos haciendo. O sea, nuestra vida, el impulso vital es definitivamente un ciclo de empezar y de terminar y volver a empezar. Entonces, yo siento, Caro, yo no sé, bueno, obviamente es obvio porque como pasó mi cumpleaños, entonces para mí es como empezar un nuevo ciclo. De hecho, llegar al cumpleaños para mí cada año significa un poco morir a ese ciclo. Y lo comienzo como nueva, de verdad que para mí, a mí me darían decir es más bien feliz año en vez de feliz cumpleaños. Pero claro, yo no sé si también tú lo sientes en el ambiente con este tema de vamos a empezar a volver a la normalidad. Empieza a ser como esto es una cosa nueva, nuevas condiciones para que tú vuelvas a tu trabajo, para que tú vuelvas, no sé, a poderte reunir un poco y ya, como decían por ahí algunos memes, sálvese quien pueda, o sea, cuídese usted como pueda, pero esto es un nuevo ciclo, vamos a renacer a partir de ahora. ¿Cómo ves tú este tema que estamos comenzando? Porque fue a partir de hoy, del 1 de septiembre. Sí, total, es muy diciente que además estemos charlando de esto hoy. Porque en ese renacimiento, uno cuando lo lleva a lo biológico, uno dice, no, pues nací una vez, ¿no? Y hay muchos, esto me acuerda de mi papá que dice, ay, uno debería nacer y tener como la capacidad de comunicar, ¿no? Entonces, como decir, tengo hambre, tengo popó, como alguien aliménteme, o como otra vez. Y fíjate que en eso como que es muy sabio el cuerpo, ¿no? Como aprende desde cero. Incluso poco a poco se nos va olvidando en la mente todo eso, como toda la información y sabiduría que teníamos, ¿no? Como que de repente el bebé cuando empieza ya a hablar se desconecta entre comillas, pero es más bien como un reconocimiento de, yo lo que tengo que vivir es esto que estoy viviendo acá y no todas las vidas pasadas que ya sé que viví. Y eso nos pasa, o sea, pongo esa referencia porque eso nos está pasando ahorita. ¿Qué es renacer? ¿No? Como, primero, va muy a veces en contra con el imaginario y con las creencias colectivas de la reencarnación, ¿no? Entonces ahí hay como la primera barrera, ¿no? Como así, pero si yo no creo en la reencarnación, entonces renacer no es tanto renacer, es de pronto cambiar. Bueno, pero ¿cambiar a qué? Si yo soy un buen samaritano, ¿no? Como que yo soy una buena persona. Claro, pero hay cosas del contexto que te piden sacar unos recursos que antes no habías sacado. Así como reconocer algo que no habías puesto la observación para reconocerlo. Y fíjate que ahorita, por ejemplo, ese renacer nos está tomando con la boca tapada y la nariz tapada. O sea, el tapabocas nos está poniendo la atención en la mirada, ¿no? Como en mirarnos, en reconocer si el otro está feliz o triste o bravo o que no quiere nada con los ojos. Entonces nos pone a observar. Entonces yo creo que eso es lo primero del renacimiento, ¿no? Como observar cuál es el cambio, ¿no? Como, esto está como diferente. Y como que esa nueva normalidad de la que estamos hablando ahora es como hay cosas diferentes. ¿Cuáles son? No sabemos del todo. Porque esto implica relacionarnos así y además relacionarnos desde, parece que no nos podemos tocar, ¿no? Como que no es desde el tacto, ¿no? Entonces como que ahí salen también las resistencias que uno dice, pero tocar, o sea, a ver, pues como que ahí salen una cantidad de cosas, pero también dicen, o sea, como lo que nos dice el cuerpo es, tome distancia. Y cuando tú tomas distancia en la observación, tú puedes ver al otro. ¿Sí? Es como cuando te ponen una serie en Netflix y tú puedes ver, sí, esta es la villana y esta es la buena y este es el príncipe azul y tarara. Póntelo en la vida y uno dice, no, yo creo que yo soy todos los personajes, ¿no? Como no entiendo, como observo. Entonces la vida nos puso a eso, primero, que además también justo ese es el momento del nacimiento. Cuando tú naces, sales a la vida, ¿sí? Sales sin saber el contexto desde la mente, ¿no? Es como, pues tal vez yo elegí como esta enseñanza, yo elegí que quiero aprender sobre el amor o sobre el desapego, pero yo no sé eso cómo se va a concretar.
yo no sé si vaya a tener una mamá que me abandone, yo no, o sea, no lo sé, o sea, no es desde el saber, sino es desde el experimentarlo. Entonces vivimos en este renacer como desde la experiencia, y ahí va a ser muy loco porque el sálvese que puede, quien pueda, es como, bueno, sálvese en la casa quien pueda, quien se pueda resguardar, y cuando nos relacionemos con otros, entonces nos relacionamos desde el miedo. Ah, usted tiene COVID y nos va a inundar a todos. Y entonces yo no lo quiero ver y entonces está exiliado. Ese exilio, esa ya es una experiencia. Entonces yo creo que en este momento hay mucho que aprovechar de eso. O sea, que nos está, por ejemplo, trayendo que seamos exiliados de nuestras familias o de nuestros círculos sociales, ¿no? Como, claro, es el miedo del otro, etcétera, etcétera, pero también que nos está mostrando a nosotros, porque en el renacer volvemos a vernos, ¿no? Como que volvemos a decir, como que alguien nos parió nuevamente, y al parirnos nuevamente, ya no siendo unos bebés biológicamente, sino ya siendo adultos y adultas, ya tengo una capacidad de observarme. Entonces, en este renacimiento, por eso es el renacer, podemos observarnos. Y ahí eso es lo complicado, que tanto queremos observarnos, porque es una cosa muy dura, observarse, pues lo hemos hablado un montón tú y yo, como, uy, o sea, deberíamos un momentico apague y sí, vuelve pues, el automático, por favor, el automático. Cuando uno se observa, pues también se hace cargo de lo que observa. Ok. Pero además, bueno, y me encanta que traigas el miedo, porque definitivamente, o sea, si esa es la nueva realidad, pues no podemos estar desde el miedo. Yo pienso que hay que hacer como un cambio ahí de switch y decir, yo me estoy cuidando, yo elijo el autocuidado, elijo cuidar a los que amo, por eso entonces me lavo las manos, por eso entonces me pongo yo le digo el pasabocas, Caro. El pasabocas a veces me saca el genio porque siento que no puedo respirar, porque me suda aquí, porque me pica acá, bueno, whatever. El tema es que no es por miedo, es porque yo estoy eligiendo la vida, es porque estoy eligiendo cuidarme y en cierto modo aceptar unas circunstancias que hay. Yo pienso que ya hicimos suficiente pataleta desde abril. O sea, los primeros meses fueron un poco como esta pataleta de no entiendo qué está pasando y no me gusta lo que está pasando, pero ahorita ya llega un poco como este poder surfear esta realidad y hacerlo sin miedo. Yo creo que lo que dices es muy importante, que el tapabocas esté como dejando solamente ver los ojos. Sabes que yo a veces, mi sensación era que nosotros como que no, era como si yo no era yo misma por ir tapada. Como si no se viera nada de mí porque yo iba tapada. Era una sensación muy chistosa y muy compleja. Y hoy cuando ya te vas acostumbrando un poco y ya te miras más en el espejo con el tapabocas cuando te lo estás poniendo para salir o algo y dices, es algo más, es como si estuviera de moda una gorra, es como si estuviera de moda andar con guantes. Entonces, yo creo que en ese gestarnos, en ese nacer, en ese renacer, también está un poco como, esta es la película en la que a mí me pusieron a ser protagonista. Y este es el libreto. Y este libreto, entonces yo solo puedo ser el mejor protagonista que yo pueda ser. Entonces, ese dar desde los dones es dar lo mejor de mí para ser la estrella de esta película. Yo creo que bueno, y ahí entonces viene el atreverse a vivir en gozo, Caro, que tú lo traías. Y es que claro, yo creo que hay muchas personas conectadas que dicen, uy, pero este programa no era el de sexo. ¿En qué momento se convirtió en esto? De pronto se volvió una cosa súper filosófica, profunda. Y aquí es donde vamos a hablar de sexo, pero no necesariamente de sexo, sino de gozo vital. De eso que hace que nosotros nos levantemos por las mañanas y tengamos los ojos brillantes, tengamos ganas de ir a hacer nuestras cosas, de inventar, tengamos ganas de un café delicioso, de lo que sea que a ti te guste en la vida. Eso es impulso creativo, energía sexual. Y es la única manera
de vivir plenamente. Entonces, tú ahí me querías decir algo acerca de eso, ¿cierto? ¿Qué era lo que tú me decías acerca del gozo de estar vivo? Pues que varias cosas como conectándolas con lo que estabas diciendo de los dones. O sea, como que creo que muchas veces decimos, solo cuando estemos libres de miedo vamos a poder vivir en gozo. ¿No? Es como esa condición, ¿no? Entonces uno está esperando el momento en el que se le quite el miedo. Y es como, pero cuando llega, sí, como aquí, ahora, ya, yo no tengo miedo, y resulta que tengo miedo. Y resulta que a pesar del miedo puedo vivir en gozo, ¿no? Como que creo que no es excluyente porque precisamente el miedo muchas veces nos conecta con la vida. O sea, como que a veces no nos damos cuenta que estamos vivos hasta que se nos prende un miedo. Por ejemplo, las personas que en este tiempo que dijeron voy a perderlo todo o incluso perdieron todo, perdieron sus trabajos, y ahí dijeron, ¡ay! A mí sí me importaba, o sea, sí me importaba salir todos los días a caminar, a ir a mi trabajo, a correr, o sea, eso me importaba, eso era mi vida y ya no tengo vida. Entonces el miedo viene a decirte, ajá, eso sí te gustaba, eso era estar vivo, mi querida. Como que, porque muchas veces uno dice, ay no, que me limpia el miedo, ¿no? Entonces, fuchi, como si fuera como realmente una marca que uno dijera, ay no, esto está como manchado. Y es como está manchado es porque no has podido conectarte con la vida. Y por eso también tenemos mucho miedo a esa relación con el otro, que tiene todo el sentido en este impulso creativo que estamos diciendo también del tantra. Es como porque muchas personas dicen, no, es que a mí me da miedo estar en pareja. Claro, te da miedo estar en pareja porque te das cuenta que estás más vivo que nunca. Y estar más vivo que nunca es decir, no lo sé todo. Sí, como que estoy ahí viviendo. Y es como, y el otro te sorprende y te saca como todos los diablos, pero también todos los amores, y entonces todos tus personajes, y dices, ay Dios, estoy viva. Oh por Dios, estoy viva. Que eso es lo que le pasa, eso, o sea, vuelvo a mi analogía, como tú dices, yo veo como el mundo mucho desde la gestación, porque me parecen unos ejemplos muy claros y muy inocentes en medio de todo y que todos los hemos atravesado. Y es que el bebé nos empieza a preguntar, ay, ya me dieron teta, ahora, uy, tengo popó. No, él lo hace. ¿Sí? Y es como, ay no, qué susto, mi mamá no está y yo no puedo hacer popó. No, o sea, ay no tengo pañal. No importa, o sea, donde sea, o sea, y que levante la mano que mamá o que papá o que persona que esté al lado de un bebé no se le ha orinado en las manos cuando uno lo está cambiando. Es como, no, pues a mí me dio, o sea, me dio y yo no tengo miedo a nada, ¿sí? Porque yo soy. Entonces, cuando tienes esa conciencia del yo soy, el miedo se disipa. Pero realmente crecemos con ese miedo. O sea, crecemos con ese miedo como una cosa parece que muy necesaria y muy de nuestra cultura y muy de arraigada, dándole lugar a la prevención, ¿no? Ah, claro, el miedo me dice que no me meta por esa calle porque me van a violar. El miedo me dice que no salga a la calle a tales horas porque eso está mal. Que no me meta con este tipo porque va a terminar entusada. Ah, claro. Pero el miedo te estaba diciendo, oye, ¿quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir? Y entonces ahí cuando te respondes eso, te das cuenta que además no es una cosa mental, es una cosa como de impulso. El mismo impulso de la vida es el impulso del miedo. Entonces, claro, el impulso de la vida te da a salir, a reconocer como, aquí estoy. Y el impulso del miedo te da a la contracción. Pero fíjate que en un parto no puede haber expulsión si no hay contracción. Entonces, es tan necesario hacer esto, que fue lo que nos hicieron en estos 6 meses, para hacer esto. Pero parece que hoy puede que muchas personas lo estén viviendo como un expulsivo, así como que quiero salir y comerme el mundo. Y es como, uy, no aprendiste del miedo tampoco, ¿no? Como gran maestro. Claro, tú dices, no, pues es que a mí el miedo realmente ya no me gusta, o sea, ya no quiero relacionarme desde ahí. Esa ya es una enseñanza, ¿no? Esa ya es el lugar. Y también como conectarnos, atrevernos a vivir plenamente, es decir, esto que hemos dicho antes de, bueno, ¿en qué lugar estamos? Ya atravesamos por ese miedo y ese miedo que me entregó.
Me entregó que yo realmente lo que más le tengo miedo es a quedarme pobre, porque es que a mí la pobreza, sí es que la pobreza material, yo no quiero ser de esos. Ok, te entregó eso. Entonces vivir plenamente para ti es ¿qué? Generar esa riqueza. ¿Cómo? No, pues, no sé, dando mi servicio, haciendo más dinero. Y ahí digamos que creo que se deja de satanizar como el gozo de diferentes maneras, porque el gozo tiene muchas maneras. O sea, ser tántrico, y eso tú me lo has dicho de muchas maneras también, ser tántrico no es solo seguir como, entonces las meditaciones y las posturas, y entonces, no, es coger esto, hoy estoy en este sofá y hoy estoy gozándome este sofá y mañana me puede incomodar, pero gozándome esto, o sea, haciendo aquí y diciendo, uy, qué rico me siento porque está suavecito, porque me veo de colores, lo que sea. Ese momento es el vivir el gozo plenamente. Claro, tenemos una necesidad desde la mente de que ese gozo se prolongue. Entonces, que como ya tuvimos 6 meses de miedo, entonces, bueno, que sea el equivalente a 6 meses de gozo. Y es como, uy, claro, puede ser. Sería maravilloso que esa fuera esa compensación así tan equitativa, tan uno a uno. Pero puede que no, porque la comprensión del gozo está pasado por el aprovechamiento de nuestros recursos. Entonces el gozo puede ser la persona que se quedó sin trabajo, el gozo es, yo puedo hacer algo más allá de ganar un dinero. Resulta que yo puedo truequear. Resulta que eso que yo estaba haciendo no era lo que a mí me llamaba, entonces empieza un emprendimiento. No, resulta que lo que yo necesitaba en ese momento de miedo era refugiarme en mi casa y el gozo absoluto lo tengo con mis hijos o lo tengo con mis papás o lo tengo yo sola ahí. Ahí es donde está el gozo plenamente. Por eso es que el bebé se siente tan gozoso cuando sale. Es como, llegué, qué rico. O sea, por más que el bebé haga caras de, ¿qué es esto tan loco? ¿De dónde vine? Es como, ay, mamá, ¿estás ahí? Puedo descansar en ti, ¿no? Como estoy sostenido, estoy ahí. Y ahí es como la experiencia tántrica también de parirnos y de luego sostener eso. Claro que sí, mi Caro. Pues te cuento que tenemos par preguntas. Está bueno. Por aquí nos decía Catalina Prieto, cuando yo dije que este programa se había convertido en otra cosa, dice, jajaja, ¿en qué se convirtió esto? Las preguntas de un encuentro. Bueno, y Catalina también dice en otro momento que finalmente en el pujo, tanto la madre como el hijo está haciendo lo que les corresponde hacer, que es rendirse al trabajo de parto. Tenemos una pregunta de Juan Uribe, desde el Estado de México. Entonces dice, tengo una duda, ¿cuál es el motivo de que no se vive de la mejor manera día a día? Es decir, ¿no se disfruta la vida en cuanto a tal? Él dice que ¿cuál es el motivo de eso, Caro? ¿Tú qué le dices? Yo creo que los motivos son como en plural. Como que los motivos es, primero como que conceptualizamos el disfrute, ¿no? Como que si fuera un punto de llegada. Como llego a ese punto y siento, es como cuando uno se siente lleno de comida, ¿no? Entonces como me como el último pedazo y ahí me siento satisfecho, ¿no? Como que ahí. Y puede que ese punto sea mucho más prolongado de lo que pensamos. Es lo mismo que pasa con el orgasmo, por ejemplo. El orgasmo no es un punto al llegar, ¿sí? Como que, no es el clímax, es el proceso. Exacto. Entonces, creo que muchas veces de ahí parte como nuestra primera barrera, porque además nos lo han dicho de todas las maneras, o sea, nos lo han dicho en la educación, nos dicen con esta educación basada en metas también, que tenemos que llegar a una meta para seguir, o sea, para crecer, para evolucionar, y creo que ahí es como que esa es la mayor barrera, pero además también porque nos hacen olvidar todo lo que hemos pasado, ¿no? Entonces, no disfrutamos, o sea, como que no podemos disfrutar plenamente porque o tenemos arrepentimiento de lo que pasó o queremos solo visionarlo hacia el futuro. Entonces es como no olvidemos qué pasó el pasado y solo veámonos hacia el futuro, o metámonos mucho en el pasado y solo cuando pueda entender todo el pasado puedo estar en el presente. Entonces nuevamente es lo mismo, como de habitar el presente, y en ese habitar en el presente es que tengo y que soy hoy.
ay, no, no tengo nada, vivo en la calle. Mira los habitantes de calle, por ejemplo. Esas personas tienen una cantidad de elementos que aprovechan todos los recursos disponibles que tienen a su alrededor. O sea, aprovechan el poquito de comida que alguien dejó, aprovechan el pedacito de caja de cartón y lo vuelven cobija. Claro, no es lo ideal en un mundo como lo tenemos hoy concebido, pero el aprovechamiento de recursos que ellos tienen y que ellas tienen es impresionante, como que uno dice, como que uno los ve y es como, wow, es increíble, porque realmente pueden ver para qué sirve lo que los rodea, porque nada es de ellos, nada es como, este cuaderno es para escribir, este computador es para comunicarme, es como, no, esto tiene como una forma que me puede arropar, hoy lo uso para arroparme. Y eso hace que podamos vivir como en pleno también gozo de no arrepentimiento de tener hoy esto o de ser hoy esto y yo quería hacer otra cosa, ¿no? Porque también es eso, ay no, para las personas que se enfocan, por ejemplo, en las cosas materiales. No, pero es que yo realmente, yo no soy tan feliz porque yo lo que quería era vivir en una casa gigante con piscina y un apartamento. Uy, no, qué feo. Es como, pero ¿qué es eso? ¿No? Como si te pusiste ahí teniendo tu poder, digamos, de reconocer que estás ahí por tu voluntad, que así parezca forzosa por otras cosas, es tu voluntad que te está mostrando lo que te está rodeando. Y de pronto ver eso te hace ir a la casa, a la mansión, de pronto. O te hace decir, ay no, yo para qué quería una casa gigante si esto está más rico. Sí, como que te hace conectarte con el valor. Y ahí todo se potencializa. O sea, como que creo que incluso las personas habitantes de calle que lo hacen así, o sea, porque además justo hace un tiempo, hace un par de años, tuve una experiencia con habitantes de calle y mujeres en ejercicio de prostitución, que yo decía, qué personas tan conectadas, o sea, qué impresionante. O sea, ellos y ellas su relato me decían como, yo decidí estar acá y yo decido estar acá y aprovechar esto así mañana me muera. Por eso no me importa que mañana me chuse X o Y persona en la esquina, porque yo ya di todo lo que tenía que dar. Entonces, fíjate que no, es muy interesante porque en esos extremos creo que nos muestra mucha sabiduría de habitar el momento presente. Claro que sí. Yo a Juan le añadiría algo más, y Juan, me encanta que nos estés escuchando en México. Hay algo que es como hacernos responsables de lo que estamos manifestando en nuestra vida. Muchas veces cuando yo tomo una decisión, esa decisión me lleva a algún lugar. O lo que yo he hecho antes, mis acciones me han venido a traer al momento presente. Entonces, un poco ese ser conscientes de que yo soy manifestador de mi propia vida, pero a la vez puedo agradecer lo que sucede alrededor mío. La gratitud es, yo creo, algo que es lo más importante, es la base para manifestar los milagros. La gratitud, Juan. Entonces recuerda, porque tú nos preguntas que por qué no se vive de la mejor manera día a día. Conectarme con ser el manifestador de mi vida, conectarme con la gratitud, yo creo que definitivamente es como una manera muy, muy importante de hacerlo. Y pues bueno, mi Caro, nos dicen, ¿quién más por aquí? Hay un pedazo muy importante que era lo que yo quería como traer en este programa y es ese poder celebrar la vida. O sea, tener la vida como un ritual y vivirla de la manera más, como decíamos, plenamente, es celebrarla en sí. Yo me acuerdo, y aquí la voy a boletear, aunque creo que no está conectada por ahí, María Ferrer, que es una gran amiga mía, cuando nosotras nos conocimos y éramos muy chiquitas o estábamos en la universidad, no estábamos chiquitas, me hacía pasar una pena, porque ella pedía un jugo en algún restaurante y cuando se lo estaba tomando era, ¡qué delicia, señora! ¿Qué le echó a ese jugo? No sé qué, no sé cuánto. Y yo me acuerdo que yo decía, pero ¿qué es este escándalo por un jugo? Pero me empecé a dar cuenta que todo en nuestra vida tiene un sentido y podemos hacerlo
lo mágico que nosotros queramos. Y es un poco vivir nuestra vida de acuerdo a eso. Si somos los protagonistas de nuestra propia película, pues hagámosla la más espectacular, Caro. Es un poco como, ¿tú cómo ves ahí el tema de vivir nuestra vida como un ritual y de celebrarla y de estar en todo esto que estoy diciendo, de poderla manifestar en gratitud? Yo creo que la entrada sí es como la gratitud de reconocernos, como que dar gracias implica celebrar, ¿no? Como que uno no da gracias, como, ay, gracias, como en este lugar secreto, sino como la gratitud te expande, ¿no? Y al expandirte, tú dices, ay, yo cómo estoy de agradecido por esto. Muchas veces el agradecimiento llega más fácil desde afuera. Entonces, si alguien te entrega algo y tú dices, ay, gracias. De hecho, lo tenemos mucho y en Latinoamérica nos molestan mucho en Colombia porque es como, ay, ustedes sí que son polites, ¿no? Entonces, gracias y por favor y no sé qué. Pero ese acto de agradecer al otro es como, uy, veo lo que estás haciendo, ¿no? Como que veo esto que estás manifestando. Y cuando veo que el otro manifiesta, ahí me conecto con lo que yo estoy manifestando. Entonces, si el otro también resuena con eso, como yo estoy manifestando el jugo maravilloso que María se volvía un éxtasis con él. Claro, pero es que, uy, yo lo hice. Cuando a ti te dicen que es esto tan delicioso, tú dices, uy, yo lo hice. Claro, la licuadora lo mezcló, pero yo fui la que le puse estos ingredientes. Entonces tú ahí dices, uy, ¿será que hubo algo que yo le puse a este jugo? Uy, como que esta niña me está diciendo algo que yo no he visto. Y ahí, por eso es que estamos en relación, ¿no? Como que por eso es que el otro viene a nuestra vida y nos dice, ay, gracias por eso. O sea, lo manifiesta incluso mucho antes de que nosotras mismas lo podamos ver. Entonces, cuando el otro nos dice, es como, ay, claro. Entonces, ahí puedo celebrar. Y muchas veces culturalmente es más fácil celebrar la vida del otro. Fíjate, por ejemplo, esto que estabas diciendo ahorita de tu cumpleaños. Uno celebra el cumpleaños de todo el mundo. Entonces, ay, no, la fiesta de no sé quién. Y entonces el cumpleaños. ¿Cómo celebra uno la vida propia? Y muchas personas dicen, no, pues a mí que me lo celebren. O sea, a mí que me celebre mi esposo, mi hijo, mi familia. Pero cuando uno empieza a darse cuenta que es una misma la que está existiendo, pues celebra su propia existencia. Y fíjate que es muy bello como esta creencia desde el hinduismo, y es como, fue un día tan maravilloso el día que tú naciste, que vale la pena que ese día quienes celebran la vida contigo. No celebran tu vida, sino es el momento como de mayor luz. ¿Por qué? Porque te diste paso a la vida. Y te diste paso a la vida tanto que puedes estar aquí. Sí, como que es increíble. Entonces, hay una cosa muy bella que es como en el rito de la gestación, hay un rito que hacemos algunas dulas que se llama la fiesta de la vida, que en nuestro lugar occidental es el shower, ¿no? Entonces, el shower es como, vamos a darle regalos y no sé qué, que es una representación también muy bella, como de bienvenida, pero en este ritual lo que hacemos es celebramos la vida que se hizo posible en este tiempo. Y es como, wow, le damos paso a celebrar la vida y a celebrar la vida como se manifestó. Entonces es una celebración, y ahí le damos lugar no solo al bebé o a la bebé, sino también le damos lugar a la mamá, al papá, a la familia. Porque gracias a todo eso fue que el bebé decidió llegar ahí. Entonces creo que celebrar la vida y digamos esta frase que a veces también es como la de reinventarse a veces, y es como haz de tu vida un ritual, y entonces uno dice, no, entonces ¿qué? Me tengo que volver como chamana todo el tiempo y entonces andar con plumas y no sé qué. Es como darle un lugar importante, porque el ritual es algo bello, es algo importante porque le das un lugar. Sea la religión que tengamos, o sea que no tengamos religión, pero si nos vamos, por ejemplo, a la católica, que es como nuestro referente cultural más cercano, los rituales son muy importantes, porque le das un lugar, le das un tiempo, sea que sea la extensa Eucaristía de dos horas, o sea, ir ante una imagen y anclarte, o sea eso, es darle un lugar.
Y entonces cuando tú dices ritualizar la vida, es darle un lugar y decir, levantarte y decir, uy, qué rico, estoy vivo. O sea, qué delicia, ¿no? Como que a veces los manuales nos dicen como, bueno, vaya y entonces todos los días medite. Y entonces se levanta a las 4 de la mañana y se para y medita. ¿Y qué tal si la meditación es decir, abro los ojos y digo, ¡ay, qué belleza! Estoy vivo y tengo mi cuerpo. Y entonces me da un masajito delicioso. O digo, me doy 5 minutos más de sueño porque me encanta dormir. O sea, ¿qué tal si ese es el ritual? ¿No? Porque el ritual lo que nos pone es la atención a eso maravilloso que de hecho, pues al principio, antes de salir al aire, que César, yo le decía como que vamos a hacer magia, esa es la magia, ¿no? La magia no es como sacar del sombrero el conejo. ¿No? Esa es la magia ilusoria. La magia es decir, wow, estoy aquí. Uy, y estoy respirando. Fíjate, la pandemia lo que nos puso, respiremos. ¿Qué tal? Como, ay, qué delicia respirar. ¿Y qué tal si lo celebro? ¿Y qué tal si lo exalzo? Tal vez al que está al lado se va a dar cuenta que eso que siente tan normalizado es una experiencia maravillosa. Y eso se contagia, ¿no? Como que ahí sí, está yendo otra vez a María, es como si tú exaltas eso, el otro va a decir como, bueno, primero lo mira uno como una loca, claramente, y es Obvio. como esta vieja loca, ¿qué le pasa si esto es lo que hay que hacer? Y es como, no, lo que hay que hacer, no. O sea, ¿qué tal esta delicia? Y si eso se vuelve espectacular, pues realmente cada paso se vuelve espectacular y no significa que no vayamos a tener cosas difíciles, cosas complejas, pero vamos a disfrutar mucho más el camino, sea cual sea digamos, el proceso que nos toque dar. Si la vida va a ser corta, si la vida va a ser larga, si la muerte está muy cerca, y ahí digamos que también, por ejemplo, una pérdida gestacional o una muerte temprana entre comillas de alguien, tú dices, ah, claro, tomó de la vida lo que tenía que tomar y ya, y lo puedes soltar mucho más fácil. Creo que ahí está el gozo, ahí está ese celebrar la vida en cada instante. Claro que sí, mi Caro. Bueno, te cuento que está Betty Rodríguez y te dice, Carolina, me encanta la forma que tienes de transmitir información. Gracias. Está Pablo Mauricio Pino y dice, dar gracias es un acto de comprensión de la experiencia. Claro que sí, mil gracias, Pablo. Pues bueno, y aquí viene un pedazo, Caro, y en ese celebrar el cumpleaños, en ese celebrar tu propia vida, no estamos hablando aquí de mí, sino de todos ustedes, tú empiezas, yo tengo un ritual, que es como hacer una especie de balance, pero no balance de ese que es súper de juez, que mejor dicho lo que no he hecho y lo que tengo que empezar a hacer a partir de ahora, sino mirar hacia atrás y poder darme cuenta cómo cada cosa que sucedió o que ha sucedido en mi vida ha tenido una perfecta sincronía para traerme al momento presente. Y ahí es que uno dice, no hay nada fortuito. Que yo sea operada del corazón, no es fortuito. Que yo me haya ido a vivir a Egipto, no es fortuito. Que haya sido 7 Mesina y hoy estemos aquí sentadas hablando las dos, no es fortuito. Entonces, en ese orden de ideas, todos, cada uno de ustedes, los que nos están escuchando, la película de su vida es el gran acontecimiento. Es realmente algo que debemos valorar. Entonces, un súper ejercicio es mirar hacia atrás y empezar a ver cuáles son los hitos de nuestra vida, de la película de nuestra vida. Y ya que somos manifestadores y que podemos aquí y ahora darle en qué va a seguir y en qué va a terminar, pues de pronto un poco desde esa lupa hay que celebrar la vida. Nosotros somos los protagonistas y esto no es un ensayo. Si a uno le dijeran que está aquí, que bueno, entonces mañana sí es. Mañana ya puedes vivir bien este martes, Bonnie. Ya sabes lo que va a pasar, ya sabes cómo va a ir, entonces ya sabes lo que puedes corregir.
no va a pasar. Entonces, esto no es un ensayo, realmente este es el papel de nuestra vida. Mi Caro, entonces, ¿cómo ves tú ahí ese ejercicio que digo yo de irse atrás, montar la película completa y buscar qué es lo que uno quiere, en qué quieres que termine? Que sea un tráiler de terror o una super película de acción, o quieres hacer una película de viajes a través del mundo, no sé. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay varias cosas. Cuando tú lo decías, yo también como que honrando, tengo un linaje, mi papá es contador, tengo una tía contadora, mi abuelo es contador, o sea, y muchas veces hacemos un balance en esos sentidos, ¿no? Como ganancia, pérdida. ¿No? Como que siempre tienes que tener, o sea, la balanza y pues la justicia, digamos, desde el derecho, que también mi mamá es abogada, es como que tienes que tener, como el equilibrio está en la balanza de la pérdida y de la ganancia, tiene que tener igual de cantidad. Y creo que ahí, por ahí, o sea, entramos como en un lugar de mucha escasez, ¿no? Es como siempre tengo que ganar. La pregunta que yo me haría ahí en retomar, porque yo también hago ese ejercicio como antes yo lo llamo la cuarentena, o sea, ya sabemos que la cuarentena es hábito en nuestras vidas, pero digamos, esto lo hacía antes y era como una cuarentena antes de mi cumpleaños, o sea, 40 días antes, se empieza a recoger toda la energía y todo lo trabajado en el año. Entonces son 40 días de este mismo ejercicio que tú estás diciendo. Y en esos 40 días yo pongo en lugares como de qué me llegó, qué aprendizaje llegó con eso, ¿no? Y si ese aprendizaje se conecta con otro aprendizaje, es como, ¡ah, claro, esto estaba conectado! Y ahí es donde está la balanza, ¿no? Como que no porque más y menos de neutro, sino porque este pedazo de la historia me correspondió otro pedazo de la historia. Y ahí es donde yo sí creo que todos y todas escribimos libros. O sea, esta idea de mi meta es escribir un libro, todos lo escribimos. Lo que pasa es que muchos no lo llevamos al papel, otros sí. Pero en ese engranaje es como el reconocimiento del paso del tiempo y del paso del proceso, ¿no? Como que hay personas que lo hacen desde más pequeños, desde más chicos. Hay personas que lo hacen ya cuando llegan a una edad madura. Entonces les coge el afán de, ay, no, pero yo tengo que como que poner todas las piezas y entonces esto me sobra, entonces ¿qué es lo que tengo que vivir el próximo centenio o el próximo año para ponerme en equilibrio? Y es como, hay cosas también que se quedan pendientes, ¿no? Hay saldos a favor, o sea, y volviendo al balance contable, hay saldos a favor, ¿no? Como que realmente puede haber saldos a favor o saldos en contra. Y uno decir, ay, no, eso es para el siguiente turno, ¿no? Como que realmente no veo como dónde está eso, porque también nos volvemos como maniáticos de esto pasó porque esto me pasó, ¿no? Entonces es una obsesión de darle como ese match a todo. Y a veces lo que no se quiere pegar, que no se pegue, pero lo que se pega fácil es como, la comprensión llegó ahí. Y creo que en el momento entonces en que uno hace, sean 40 días, digamos, yo que pues tengo como en mi mente y en mi corazón mucho la cuarentena, lo hago 40 días, pero si lo hagamos en el instante que soplamos la vela. Sí, como que este gran rito que tenemos de pide un deseo. Cierra los ojos, pide un deseo y sopla. Bueno, ya soplar con el COVID no está tan chévere, pero es como, bueno, sopla ese soplo de vida que te diga, hoy, este nuevo año, lo hago por otro camino, porque la Bonnie de hoy no es la Bonnie de mañana, la Carolina de hoy no fue la Carolina de ayer. Y ese crédito te hace celebrar la vida, ¿no? Como decir, ¡ay, Dios, wow, increíble! Así no crean Dios, estoy aquí, o sea, estoy aquí y estoy aquí por algo, ¿no? Como que, y en ese sentido creo que no pesa tanto lo que viene, ¿no? Como que ahí sí vuelves, lo que decíamos hace un rato, renaces, porque dices, algo se quedó allá,
algo de mí se quedó allá y algo va a caminar hacia adelante. Entonces creo que ahí hay como una conciencia muy bella del camino que sigues andando, y también un no proyectarse en solo las metas, ¿no? Como no, mi deseo de hoy es, ser el gerente de la transnacional que quiero ser. Claro, ese puede ser tu deseo, pero para llegar a ese deseo recuerda que hay un camino, así como el soplo. Como yo no pensé en que voy a soplar la vela y se cayó, ¿no? Como que se apagó. No, yo tuve que sentirlo y llegar mi aliento y soplar. Y así es la vida, ¿no? Como que creo que eso nos hace conectarnos muy desde lo profundo, desde cualquier creencia también, y también desde reconocer que la vida nos pone a vivirla. Y entonces, pues ahí está, ¿no? Como que ahí tenemos todo, y pues nosotros, como tú dices, somos creadores y creadoras de esto, y co-creadores porque algo más grande que nosotros nos puso acá, ¿no? No es como tampoco este lugar de soberbia de, no, entonces yo hoy quiero manifestar un computador, listo, y entonces el computador apareció. Es como, no, hay algo más que se tuvo que mover. Si no lo quieres ver como un dios, como algo espiritual, por lo menos lo material, alguien tuvo que construir ese computador. Alguien tuvo que llevar tu computador al lugar donde estabas. Te tuvieron que tocar la puerta, te tuvieron que llegar con eso para que se manifestara. Entonces no es solo que solita tú dices, listo, yo quiero un computador y llega, sino hay como unos entramados de interconexiones que se hacen para darnos cuenta que estamos muy vivos y estamos muy vivas, y que también ese contacto como que hemos tenido en este tiempo con la muerte nos lleve, y con el miedo y con la incertidumbre y con por ejemplo la gente pues las personas que cumplieron años en pandemia, como estas grandes bromas que les daban como, bueno, aislado, o sea, ¿cómo uno va a celebrar aislado? No, pues porque es que necesitaban también verse a sí mismos y honrar su vida y decir, estoy vivo y estoy viva, y ahí celebrarlo. Claro que sí, celebrarlo y recibir todo eso tan hermoso que la vida nos trae, y que definitivamente podamos como verla y honrarla desde lo que es aquí y ahora. Pues mi Caro, no sé qué más tengas para decirnos, yo no veo más comentarios por acá. No, ya habíamos quedado en el de Pablo. Creo que para cerrar el tema de la vida, definitivamente es un poco estar como conectados con nuestro cuerpo, con nuestros sentidos, pero sobre todo como aquí y ahora. Esto no es que yo hablo de mi vida, pero es que yo voy a ser escritor y entonces cuando yo sea y cuando pueda. No, es hoy quién soy y cómo estoy viviendo mi vida. Y todo esto cierra un poco el ciclo de la muerte y la vida que tuvimos con el programa que hicimos con Sora. Pues mi Caro, qué delicia hablar de nacimiento, de gestación, de vida con alguien como tú, que siempre trae de una manera tan dulce toda tu sabiduría. Gracias, gracias, gracias. Ay, gracias, Bonnie, por esta invitación, y yo creo que lo que queda es vivir, ¿no? Como que teorizamos tanto de la vida, que es como vivir, y esta conversación ha sido un pleno gozo, una plena conexión también, y esto es vida, ¿no? Como que esto es vida, como poder habitarnos y estar aquí y cerrar el computador y decir, también estamos aquí. Entonces como que yo siento que la invitación, pues, a las personas que nos estén viendo, que lo vayan a ver en diferido, en asincrónico, como ahora tenemos esta virtualidad, pues vivan, ¿no? Como tomen la vida, que nos enredamos tanto en tomarla que a veces parece que no queremos recibirla, ¿no? Y ella está ahí como diciendo, estás aquí, o sea, ya estás aquí, sea como sea que estés para ti en el mejor momento o en el peor momento o en un momento que estás neutro, tómala como esté, y de ahí como que celebra ese lugar,
porque creo que eso es lo que nos hace conectarnos con los otros y con nosotros y con algo superior que nos sostiene. Y eso, digamos, infinitas gracias por esta invitación, infinitas gracias también como por este contenedor de Ecoradio que también es maravilloso y por Dakini también, que creo que qué más tántrico que estar viviendo y gozando, ¿no? Como que no es solo el éxtasis de unos placeres como muy estereotipados, sino el placer de estar vivos, y eso nos pone por todos los poros cada momento de nuestra existencia. Claro que sí, mi Caro. Permíteme decirles a todos y cerrar diciendo un poco que lo que hace el Tantra es quitarnos todas esas cosas que ya no nos sirven, que ya no nos funcionan, todas esas capas, y que nos hacen conectarnos con nuestra esencia para poder vivir en plenitud. Eso es realmente lo que pasa cuando trabajas tu energía sexual. Pues también a César en producción y a ti, mi Caro, otra vez, a todas las personas que han estado conectadas. Pablo Mauricio decía, mil gracias, qué bonita intervención, gracias a ti por estar ahí y a todas las personas que están conectados. Ya saben que Noches de Dakini sucede todos los martes a las 8 de la noche para hablar de todos los temas de la cotidianidad desde la lupa del Tantra. Gracias a todos, muy feliz noche. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio, una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. La mejor música, el mejor contenido y los mejores programas en la mejor Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ey, Ecoradio con K. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio.